San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de A Nuestra Salud, ciclo de conferencias que organiza el Hospital San Vicente Fundación de la mano de sus especialistas, quienes preparan temas de interés para aclarar las inquietudes que ustedes tienen y también para atender a esas solicitudes que ustedes hacen sobre esos temas que quieren resolver. Para eso tenemos un aliado muy especial en el Centro Comercial San Diego. Ellos también creen mucho en el cuidado de la salud y la prevención de la enfermedad y nos facilitan mes a mes este espacio para que entre 300 y 400 personas que convoca cada sesión puedan acompañarnos en el desarrollo de estas conferencias. Ya son 14 años consecutivos desarrollando estas capacitaciones, estas conferencias que en ningún momento reemplazan la consulta al médico o al especialista. Si requieren una cita médica, sugerencia, les regalo nuevamente el teléfono del Hospital San Vicente Fundación, el 448-2626, la opción 1 para Medellín y la opción 2 para Río Negro. Hoy vamos a hablar del Parkinson. Muchos inmediatamente lo relacionamos con los temblores, ¿cierto? O lo relacionamos también con la edad, ¿sí? Entonces hay muchas inquietudes al respecto y yo sé que todos tenemos muchas dudas que quisiéramos resolver y para esto tenemos hoy como invitada a la doctora Adriana López Ríos. Ella es médica neurocirujana del Hospital San Vicente Fundación y tiene el tema entonces, ¿tengo temblores en el cuerpo? ¿Tengo Parkinson? Es una pregunta muy común. Entonces, vamos a desarrollar esta conferencia y posteriormente vamos a ver qué más nos puede contar sobre qué tratamientos hay para el Parkinson. Doctora, adelante. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Muchas gracias. Yo quiero que levanten la mano, por favor, los que tienen algún tipo de temblor. Muy bien. Ahora, los que saben que ese temblor es porque es un Parkinson. Muy bien. O porque de pronto sea un temblor esencial. ¿Alguna secuela de algún infarto? Bueno, listo. Entonces, la pregunta puntual para esta conferencia es si cuando tengo un temblor se trata de una enfermedad de Parkinson. La respuesta de una vez es no, porque hay múltiples causas de temblores. Antes de nada les quiero agradecer por estar acá, es un placer ver esto así llenito de gente porque ustedes son la razón de ser de nuestra institución. Por ustedes es que trabajamos, estudiamos, operamos, arreglamos los consultorios, los quirófanos y todo el personal siempre está esperando que hayan muchos pacientes. Entonces muchas gracias por venir porque el esfuerzo que hace el hospital para darles como educación es muy grande porque queremos que todos sepan de qué se tratan las enfermedades y qué opciones hay. Yo no soy solita, yo solamente soy la neurocirujana, pero nosotros somos un grupo grande. Este fue cuando empezamos. Solo por contarles, tenemos aquí un neuropsiquiatra, tenemos trabajo social, psiquiatría, psiquiatría, neuropsicología, neurología, la enfermera jefe, psiquiatría, neurólogo, urología, investigación y la asistente del grupo. Ya somos 36 especialistas que tratamos los temblores y otras enfermedades. Les voy a mostrar aquí un temblor que no es Parkinson, sino que es un temblor esencial. Son estas personas que cuando van a hacer algo, una acción, tiemblan, se les riega un banano, como dice uno. Especialmente para tomar líquidos, ellos tienen que agrandar los vasos porque se les riegan los tintos. Aquí estamos en cirugía grabando las neuronas para encontrar el punto donde se deben poner los electrodos y miren que ya no está temblando. La paciente está despierta, está en cirugía sin dolor, con anestesia local y esto es al otro día de la cirugía, por la mañana ya operadita y ya no tiene temblor. Estas son cosas pues que uno quisiera que todos los pacientes fueran así de mágicos, no es así,
Pero cuando uno escoge los pacientes con buen criterio, o sea, todos los especialistas deciden que si es una opción, esos son los resultados que podemos tener. Entonces, esto no es un Parkinson. El paciente temblaba, pero era un temblor esencial, que es otra enfermedad diferente. Este que les voy a mostrar acá, si es un paciente con Parkinson y tiene temblor de reposo, o sea, no tiene que ser porque tenga una intención de movimiento, no está haciendo nada, tiene sus manitos quietas, pues sin tener ninguna acción, pero su temblor es permanente y se generaliza. Generalmente en el Parkinson sí empieza en un solo lado del cuerpo y luego no pueden escribir, no pueden comer, todo se les riega, no se pueden abotonar, no pueden subirse el cierre. Aquí ya está operado y después de la cirugía, pues como pueden ver ya no hay temblor. Entonces es igual, es un caso muy dramático con una mejoría muy buena. No todos son así, no todos los pacientes de Parkinson que tiemblan y que operamos mejoran tanto. Esto es lo que quisiéramos, que los pacientes tengan muy buen tratamiento, mucho acompañamiento por todos los especialistas, que en cirugía nos vaya muy bien y que el temblor entonces se mejore. Una cosa muy importante de saber es que cuando es un temblor solo, pueden ser muchas las causas. Pero cuando es un Parkinson, los pacientes no solamente tiemblan, también tienen otros síntomas. Un paciente con Parkinson, además de temblar, tiene otros signos que son pues como generalmente presentes. Uno es que son muy lentos, se llama bradiquinesia, son lentos para abotonarse, lentos para maquillarse, son lentos para todo. Y la otra es la rigidez, se ponen completamente rígidos, tiesos, no se pueden mover. Inclusive tienen momentos de bloqueo, que no se pueden desplazar, ni mover los pies, ni caminar. Entonces vamos a ver otros pacientes que también tienen Parkinson, pero con los otros síntomas. Por ejemplo, este tiene rigidez y bradiquinesia. O sea, su principal problema no es el temblor, si ustedes ven, él no está temblando, pero no se puede casi mover. Los pasos son corticos, le da mucha dificultad rotar y desplazarse porque está completamente rígido, bradiquinético, lento en los movimientos. Ese paciente está operado ya, pero la pila la tiene apagada. Ahí ya está prendida. Entonces, ese paciente se le hizo la cirugía de estimulación cerebral profunda y mejoró de su rigidez y su bradiquinesia. Entonces miren que es un Parkinson y no tenía temblor. Aquí ya es a los 2 años de operado y sigue con su mejoría. Entonces, cuando una persona tiene temblor, ¿puede tener un Parkinson? Sí, es probable, pero no necesariamente. Inclusive hay pacientes que tienen Parkinson y no tiemblan. De 10 personas que tienen Parkinson, 3 pueden no temblar. Y cualquier persona que tiembla es porque tiene Parkinson tampoco, ¿cierto? Ni la una ni la otra. Existen múltiples posibilidades, múltiples diagnósticos cuando un paciente tiembla. Pero recuerden que cuando un paciente tiene Parkinson, además de temblar, tiene rigidez y lentitud. Además, los pacientes que tienen Parkinson presentan otros trastornos de movimiento. Cuando el paciente tiene temblor, nunca la cirugía es la primera opción, sino que son los tratamientos farmacológicos. Esta paciente, por ejemplo, miren ese bailoteo que tiene, ese movimiento de baile, que no es un temblor, sino como un bailoteo. Eso se llama disquinesia. Y eso es un efecto adverso a la medicación. O sea, esta señora antes temblaba, al tomarse los medicamentos, la levodopa, el temblor se le quitó, pero al rato empieza a tener ese movimiento. Esa es otra indicación de cirugía. A esta también la operamos porque ya no toleraba los medicamentos, le daban muchos movimientos. Se le quitaba el temblor, pero le daban los movimientos. Y después de operada, aquí está ya sin las disquinesias. Entonces es otro criterio para llevar los pacientes a cirugía. Cuando los medicamentos le sirven, pero le causan efectos adversos. O sea, le controla el temblor, pero le dan otros movimientos. Esa es otra paciente buena para operar. Hay otros movimientos que parecen temblores, pero no lo son.
y son como unas posturas anormales, se llaman distonías. Por ejemplo, esta niña, miren que el cuellito es tiradito hacia atrás, no puede caminar, tiene movimientos alterados cuando va a hacer alguna actividad, entonces ella no tiembla, pero cuando uno la ve tiene un movimiento como que algunos podrían decir que es un temblor porque la mano se está moviendo involuntariamente. Estas también las podemos llevar a cirugía, y después de la cirugía no es tanta la mejoría, no es tan dramática como en el Parkinson, pero esas posturas anormales pueden mejorar y les permiten tener una calidad de vida mejor. Por ejemplo, aquí ya la cabecita no está tirada hacia atrás todo el tiempo, y la marcha, aunque todavía es anormal, si usted la ve todavía tiene algo de compromiso, pero está mejor que antes. Entonces, esos son otros movimientos anormales que también se pueden mejorar con la cirugía. Es muy importante saber que nunca es la primera opción. Esto que yo les estoy contando es lo que hacemos ya en los casos en que nada ha funcionado. Los medicamentos, las terapias no sirven. Entonces ahí es cuando tenemos que llevar a los pacientes a cirugía. O por ejemplo, este otro paciente que tenemos acá. Este paciente, la distonía es que permanecía con la boquita abierta. Todo el tiempo la boca abierta. Entonces es una distonía de boca abierta y de movimientos cefálicos. La cabecita es moviéndose todo el tiempo. Ese movimiento, cuando uno lo ve, dice, este señor le tiembla la cabeza, pues realmente no es un temblor tampoco, sino que es una postura distónica. Si lo ven aquí en cirugía, ya tiene la boquita cerrada. O sea, el paciente está despierto, ahí le dijimos que la abriera voluntariamente, pero ya no permanece abierta todo el tiempo, porque él no podía comer. Aquí está al otro día después de operado, ya cierra y abre la boca a voluntad, no se le abre sola, y el movimiento de la cabeza, aunque ahí está recostadito en la almohada, también se le mejoró. Ese movimiento continuo que mantenía cefálico mejoró. Este paciente estaba muy flaquito, ha perdido mucho peso porque era muy difícil para él comer, porque no podía cerrar la boca. Piensen que cuando uno come, uno pues se mete la cucharadita a la boca, cierra y mastica, él no podía. Entonces se tenía que alimentar como los alcatraces, eso mismo decía él, que estiran el cuello y el bolo alimentario se va solito por gravedad. Entonces mejoró también mucho la calidad. Bueno, entonces ya sabemos que la respuesta de esta conferencia es no, ¿cierto? ¿Todos los pacientes que tiemblan tienen un Parkinson? No. Hay diversas clases de temblores, pero la definición, que la pueden buscar en cualquier diccionario, siempre es esta. Un temblor, que es un movimiento involuntario, generalmente sincrónico, que tiene como un pulso, como una frecuencia, pero que puede ser intermitente o constante. Eso pasa mucho con los pacientes que tienen las enfermedades y tiemblan por momentos y por momentos no. Entonces dicen, este se está haciendo. Solamente cuando lo invitamos a salir con la familia mía, y sí tiembla y se pone muy horrible, pero si va a salir con los amigos no tiembla. Es porque depende del estímulo. El estrés, las situaciones que generan como alguna ansiedad, a veces aumentan los temblores. En cambio, las cosas que les generan placer, de pronto para ellos es más placentero estar con los amigos que con otras personas, y con ellos no tiemblan. Entonces, a veces son intermitentes y uno piensa que es que la gente como que se hace, pero no es cierto, es parte de las enfermedades. Todas estas enfermedades neurológicas en general son fluctuantes, o sea, se presentan por momentos están peor, por momentos del día tienen más temblor que por otros momentos del día, pero hace parte de la misma enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las causas de temblor? Muchas enfermedades neurológicas y no neurológicas. Ya vimos un temblor esencial, la señora pues que cuando iba a hacer un movimiento a coger el vaso era que temblaba, las esclerosis múltiples, cualquier infarto cerebral, dependiendo de la parte del cerebro que se queda sin circulación, puede causar temblores, especialmente los cerebelosos o alguna enfermedad cerebelosa. Muchos medicamentos que toman para diferentes enfermedades también causan temblores, algunas intoxicaciones, y todos sabemos, por ejemplo, el chiste de que los alcohólicos tomémonos este aguardientico para dejar de temblar, ¿cierto? Porque si hacen abstinencia, o sea, si ellos dejan de tomar licor, les empieza un temblor. Entonces tomémonos este guarito para que se nos quite el temblor. Eso es cierto, cuando los pacientes son alcohólicos, se les va degenerando el cerebelo y entonces cuando ya no tienen el alcohol en la circulación tiemblan. Pero la solución no es seguir tomando, la solución es buscar ayuda, un grupo que les ayude a desintoxicarse y que dejen pues de tomar licor para que nunca más vuelvan a temblar si tienen buen tratamiento. Entonces generalmente ocurre es cuando les da por dejarlo o súbitamente pero sin tener ningún otro apoyo.
Otras personas que tiemblan son los que tienen enfermedades psicológicas o las enfermedades psiquiátricas, o sea, no es algo orgánico, no está degenerado el cerebro, no encuentra uno ninguna causa, ningún tumor, ningún Parkinson, ninguna enfermedad pues orgánica, sino que psicológicamente los pacientes tiemblan. Ellos están enfermos, no se están haciendo, están enfermos. También necesitan ayuda, terapia psicológica y manejo por los psiquiatras. Y hay otras enfermedades psiquiátricas que también causan temblor u otras enfermedades orgánicas como enfermedades tiroideas, hepáticas, renales. O sea, como pueden ver, una persona que tiembla puede tener diversas enfermedades. Grosso modo, o sea, en términos grandes, hay dos clases de temblor, uno que es en reposo y uno que es de acción. El del Parkinson, ¿cómo es? En reposo, es el paciente que está quietecito, no está haciendo nada, pero sus manos tiemblan. Esos son los que decimos que también cuentan monedas, que todo el tiempo están haciendo así, la manito tiembla todo el tiempo, no cuando van a hacer algo, en reposo. En cambio, los temblores de acción, como el temblor esencial, cuando tiemblan, cuando van a hacer algo. Se llaman temblores de intención, pero no es que uno intencionalmente quiera temblar, sino que cuando tiene la intención del movimiento, cuando coge el vaso o las personas que hacen cosas, cuando cogen un destornilladorcito para desatornillar algo muy pequeñito, empieza el temblor. Entonces, cuando hay una acción para ejercer, se les alborota pues el temblor. Eso es como en una clasificación gigante, pero hay múltiples variaciones de las clasificaciones de acción y de reposo. ¿Cuáles son los tratamientos? Entonces, lo primero es que un especialista haga el diagnóstico, que nos diga cuál de todas esas enfermedades es la que tiene el paciente. Entonces, lo primero es ir donde su médico general. El médico general los puede encaminar a ver qué es lo que está pasando, mandar exámenes de sangre, de hormona tiroidea, ver cómo está el estado general. Luego, dependiendo de lo que encuentren, entonces ir donde un neurólogo. El neurólogo que maneja todas esas enfermedades como el Parkinson, el temblor esencial, los infartos, las secuelas de otras enfermedades degenerativas. Si son trastornos psiquiátricos, pues los debe ver el psiquiatra. Si es psicológicos, los debe ver el psicólogo. Pero finalmente, si todos esos pacientes que de pronto sí tienen algo orgánico, o sea, algo que manejan los neurólogos y ya no encuentran cómo manejar ese temblor porque les dan el medicamento adecuado, las pastillas que son, a las dosis que son, las toleran, hacen toda la terapia, la rehabilitación, terapia física, terapia ocupacional, hacen todo lo posible para hacer y no mejoran, entonces ahí sí los remiten a neurocirugía. Entonces, como les estaba contando ahora, pues yo soy la neurocirujana funcional, o sea, la que opero para poner electrodos, pero siempre necesito un grupo multidisciplinario, porque para poder decidir si ese paciente con Parkinson ya está listo para operar, necesito que todos los demás me digan cómo está en las otras áreas el paciente. Entonces necesito que terapia de familia me diga si tiene una buena familia que lo apoye, que lo lleve a las consultas, a las rehabilitaciones, si la psicóloga me dice que él está bien, que está tranquilo, que puede hacer unas terapias como para fortalecer pues, su espíritu, pero que está bien, si el psiquiatra me dice, bueno, no puede dormir, pero le podemos dar este medicamento para que mejore el sueño, entonces también lo podemos operar. Y así cada especialidad va dando como una opinión. El fisiatra, que es el médico rehabilitador, también dice, bueno, hagámosle terapia ocupacional, terapia del lenguaje, terapia física. Entonces, si el paciente va a todas las terapias, es capaz de hacerlas o al menos tiene la voluntad de ir, es un buen candidato. Entonces, entre todos decimos, listo, ya lo podemos operar. Entonces, ¿qué se puede hacer en cuanto a cirugías? Se pueden hacer como unas pequeñas lesiones en el cerebro. Lesión suena como a malo, pero no es malo. Es como coger un pedacito de cerebro que es el causante de ese temblor o de esa rigidez o de esa lentitud si es un Parkinson y hacer que esas neuronas ya no funcionen más porque están malas. Entonces se metían unas agujitas en el cerebro y se ponía ahí una sustancia, podría ser un alcohol o con radiofrecuencia o con calor, como destruir esas neuronas que no funcionaban. Más moderno tenemos otros tratamientos que también hacen lesiones, que es con sonido, como las ecografías. Ese mismo sistema de ultrasonido puede ir y coger esas neuronitas y hacer que las que están funcionando mal, pues ya no trabajen más para que se les quite el temblor.
O también se puede hacer una especie de radioterapia que se llama radiocirugía. Son unos rayos que en lugar de entrar un rayo así directo, entra por muchas partes un rayito pequeñito, pero al mismo punto. Entonces no daña por donde pasa, pero llegan todos a la misma estructura. Entonces esas neuronas también dejan de producir el temblor. Entonces todos esos tratamientos se pueden hacer. Pero lo que nosotros hacemos es una cirugía que se llama estimulación cerebral profunda. ¿En qué consiste? Entonces, es poner unos electrodos dentro del cerebro, es una cirugía. Esto no es rayo láser, esto no es por fuera, no hay que operar. O sea, hay que hacer una incisión en la cabeza, en el cuero cabelludo. Nosotros no tusamos los pacientes, no los dejamos todos peladitos como antes, sino que les quitamos un pedacito como una diademita. Corremos la piel, se hacen 2 agujeritos, cada agujerito es como una monedita de 100 pesos, y por ahí se introducen unos tubitos muy delgaditos para poder pasar estos electrodos. Entonces este es el electrodo que queda dentro del cerebro, pero esto aquí está magnificado, esto realmente mide 2 milímetros. Tiene 4 contactos y esto va conectado a estas extensiones que pasan por debajo de la piel del cuero cabelludo, por detrás de la oreja y van al pecho y se conectan a esta batería. Esta batería es como un marcapasos que es más común en cardiología, que ponen marcapasos por múltiples razones. Esto también es un marcapasos, pero no para el corazón, sino para el cerebro. Esta pila o batería le manda energía a través de este cable a los electrodos que están dentro del cerebro. Entonces las neuronas que están ahí cambian la función, pero ellas no son dañadas, ya no se queman, no se hace todo lo otro que les conté ahorita, sino que simplemente se mandan señales eléctricas y eso hace que el paciente mejore. Este aparatico es el que se lleva al paciente para la casa, es como un control. Ya todo, sí es electrónico, pues es como un celular realmente. Por ejemplo, si el paciente tiene mucho temblor, se le puede subir el voltaje con este más, el mismo paciente lo podría subir, o si está muy bien y no necesita gastar tanta energía, lo puede disminuir. Realmente en los temblores casi no permitimos que los pacientes jueguen con este aparatico. Nosotros mismos los cuadramos en la consulta, pero como esta cirugía también se hace para otras cosas, les dimos como unas hojitas con todas las preguntas y las respuestas posibles que ustedes mismos nos fueron haciendo, que el público en general hace, y la estimulación cerebral profunda no solamente es para los movimientos anormales, o sea, yo les mostré ahí unos videos muy bonitos de Parkinson, cuando tiembla, cuando tiene disquinesia, cuando están rígidos, de temblor esencial, de distonía. Esos son los movimientos anormales más comunes que operamos, pero esta cirugía también sirve para otras enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, para los agresivos, refractarios, para los pacientes con depresión, con trastorno obsesivo compulsivo, o los pacientes epilépticos, también se les pueden poner este tipo de electrodos, o los pacientes que tienen dolores muy horribles de mucho tiempo, dolores muy crónicos. Entonces, por ejemplo, en los pacientes con dolor, cuando tienen mucho dolor, ellos con este más aumentan la frecuencia y cuando no tienen tanto dolor, pues lo disminuyen. Entonces se le da una posibilidad al paciente para que vaya manejando su sistema. Las pilas que se ponen en el pecho pueden durar 3 años, si es un Parkinson, es como una pila de un radio, se acaba, ¿cierto? Mientras uno más la use, más se acaba, si la usa menos, si oye menos las noticias, pues le dura más. Entonces, eso pasa con las pilas que se ponen para el Parkinson. Si es no recargable, usted la pone, dura 3 años. Pero hay otras pilas que son recargables, o sea, como los celulares, que uno los puede recargar, no hay que estarles cambiando la pila. Uno ni conoce la pila pues, del celular, ¿cierto? Uno solo la conecta. Estas son las antenas que cargan esas pilas, o sea, no hay que sacarle la pila al paciente del pecho, sino que se le pone esta cosita, se pone encima de la piel y eso carga la batería porque este sistema está conectado a la luz y se carga la luz. Entonces yo le digo a los pacientes que ya los operados del cerebro con estos estimuladores tienen que tener 2 switches en la habitación, uno para el celular y otro para cargarse la pila, porque hay que estársela cargando, claro que no es diario, sino por ahí 3 veces a la semana. Esta es la cirugía que hacemos, este es el marco que se pone, es como cuando uno estudiaba en el colegio la X, la Y y la Z, en matemáticas, para uno ubicar un punto en el espacio tiene que tener 3 coordenadas y se logran con este marco. El paciente está despierto, pero miren lo que está tranquilito, o sea, él está sin dolor porque se les puso anestesia local en unos puntos específicos por donde pasan unos nervios aquí en el cuero cabelludo.
Entonces, ¿les duele? Sí, cuando uno pone la aguja, como vimos en alguno de los videos, de la boca abierta y le estábamos poniendo la anestesia local, pero igual está tranquilo, pues no es que los torturemos. Cuando uno dice cirugías con paciente despierto, no quiere decir que tengan dolor. Cuando uno los opera, pues no es a sangre fría, sino que hay otros métodos anestésicos que no necesariamente el paciente tenga que estar dormido. Esto lo hacemos despierto porque necesitamos que el paciente en cirugía me ayuden. También vieron en los videos que ellos iban tomando el líquido, uno los pone para ver el temblor y cuando estimula, entonces el temblor para. Por eso necesitamos que el paciente esté despierto, pero necesitamos la ayuda de un neuroanestesiólogo, que es un anestesiólogo experto en este tipo de cirugías neurológicas. Este es el resonador de 3 teslas. ¿A quiénes les han hecho aquí resonancia? Por algún motivo en alguna parte del cuerpo. Eso, el túnel es en el que lo meten a uno, que suena taca, 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 taca. Los resonadores, la calidad de la imagen es como las fotos de las cámaras, que es que mi cámara es más potente, que la suya es muy borrosa, que esta es más bonita. Lo mismo pasa con las resonancias. Pueden ser de 0.5 teslas, Tesla es la unidad pues, que maneja estas imágenes, de 1.5 o de 3. O sea, la de nosotros es una imagen muy, muy bonita, de mucha calidad, que muestra las estructuras del cerebro de una manera muy clara. Le ponemos esta cajita al paciente, acostamos al paciente en ese túnel donde algunos ya han estado, le ponemos esta rejita para que no haya interferencia y entonces hacemos la resonancia. Y la resonancia la ponemos en este computador con un software especial donde vemos el cerebro. Si algunos de ustedes les han hecho de cerebro, han visto que uno ve los cortes del cerebro, las estructuras por dentro del cráneo y ahí ponemos el punto específico donde vamos a poner los electrodos. Entonces, con la imagen vemos cuál es el punto al que le vamos a insertar ese electrodo. Hacemos el planeamiento, nos vamos para el quirófano, acostamos al paciente cómodamente, él está despierto, le sostenemos la cabecita, le vamos tomando los signos vitales, esta es la máquina de anestesia para cuidarlo en caso de algo. Él aquí está dormido, pero porque estaba cansadito, pero no es que esté con anestesia. Hacemos la incisión en el cuero cabelludo, o sea, el paciente tiene aquí estos plastiquitos, él por aquí puede ver al anestesiólogo y vamos operando aquí. Vamos a introducir estos electroditos para grabar las neuronas. Las neuronas, ustedes saben que las neuronas cantan, ellas producen un sonido. Las neuronas dan un trazo en una hojita que a alguno de pronto le han hecho un electroencefalograma, un montón de rayas, y también emiten un sonido. Cada grupo neuronal produce un sonido diferente. Entonces, cuando la neurona ya está, cuando encontramos la neurona que necesitamos, esa neurona emite un sonido especial y decimos, bueno, aquí vamos a poner ya el electrodo. Entonces, esa es otra manera de saber y de garantizar o procurar que el paciente quede con el electrodo en el punto que es. Aquí estamos introduciendo las canulitas para meter los electrodos. Aquí está la cabeza del paciente, los 2 orificios y aquí está la canulita por donde se bajan los electrodos. Entonces se llama una cirugía mínimamente invasiva, pero es una cirugía de cerebro-cerebro. Entonces, hacemos la grabación de la neurona. Miren que aquí está el trazo de la neuronita, o sea, las rayitas que hace cada neurona y las que nos ayudan a identificar si esa es la neurona que necesitamos. Y con esta maquinita, la primera que les mostré es la que ustedes se llevan para la casa del paciente operado, pero esta tiene como más posibilidades de variar la estimulación. La estimulación tiene 3 componentes, uno es como la fuerza de la onda, el golpecito, los voltios, va de 0 a 10,5, en Parkinson casi siempre es 3. La otra es la frecuencia, o sea, qué tan rápido va la onda, despacio o rápido, la frecuencia que uno le pone, y la otra es el ancho del pulso, como cuando una piedrita cae en el agua, la onda que se forma alrededor, que es redondita, o sea, si uno pone un ancho de pulso muy grande, es una onda muy grande, entonces estamos estimulando áreas muy grandes del cerebro, o si es una onda chiquitica, pues es solamente ahí en ese puntico. Con eso es que los neurólogos, los psiquiatras, los fisiatras, los neurocirujanos, programamos al paciente en el consultorio para procurar que ustedes mejoren, que mejore ese temblor. Este es el mismo electrodo que les mostré ahora, pero este ya está dentro de la cabeza, esto es una radiografía y mire que se ven los negritos, que eran los plateaditos en el electrodo. Este es el paciente ya el otro día de operado. Estas cirugías son muy largas, o sea, el paciente llega a las 5 de la mañana, nosotros los operamos en Río Negro. ¿Quiénes han ido a Río Negro al Hospital Nuevo? Muy bonito, ¿cierto?
Y sobre todo el grupo humano y la calidad de la tecnología, de todo lo que tenemos es muy bueno. Entonces, ahí es donde hacemos las cirugías. El paciente llega a las 5 de la mañana, la cirugía dura todo el día porque esa grabación de las neuronas toma su tiempo. Lo más temprano que hemos salido es a la 1 de la tarde, lo más tarde es a las 12 de la noche, o sea, todo el día el paciente en cirugía. Pero él descansa por momentos, él puede orinar, puede tomar agüita, no puede comer, pero si le damos tintico, aromática, algo que el anestesiólogo permita, y al otro día, después del mediodía, se va para la casa. En el 95% de los casos se han ido después del mediodía para la casa, o sea que nos ha ido muy bien. Este es otro paciente operado para mostrarles la cicatriz, este es ya al mes, o sea, eso va llenando el pelito otra vez, dependiendo pues de lo gordito que sean, se nota poco la pila, como acá, o se puede notar mucho como en este que es más flaquito. Entonces, no es que no se note, todo queda por dentro, pero aquí se pueden notar las dos bolitas por donde se aseguran los electrodos, se ven como dos cachitos. A veces se nota también el cablecito que pasa por detrás de la oreja y se puede notar aquí la pila también, pero todo es por debajo de la piel. Entonces, esa es la cirugía, esto es una cirugía tiene riesgos, como cualquier cirugía, si sea de un dedo, de una uña, pues se puede uno morir en cirugía, quedar paralizado sin hablar, sin entender que pasen cosas graves, eso no es lo usual. Las cirugías de estimulación cerebral profunda en general, es como les conté, les va bien y al otro día se pueden ir para la casa, pero hay que tener en cuenta que en todas las cirugías hay riesgos. Lo que sí nos puede pasar es que se infecte en el área de la pila o del cuero cabelludo, eso sí nos ha pasado en el 3%, o sea, de 100 pacientes que operamos, a 3 les puede pasar, entonces hay que darles antibióticos, volverlos a operar, lavar, eso puede producir pus, eso puede pasar o tomar antibióticos en pastillas, en el 3%, pero realmente no es un número muy alto. Nosotros hemos operado de estos de estimulación cerebral profunda 171, es un número importante y realmente pues nos ha ido bien. O puede pasar también que se dañe el sistema, que los cablecitos salgan malos o que la pila se dañe y habría entonces que cambiarlo. Este es uno de los neurólogos, el doctor Francisco García, el doctor Omar Buritica. Como les digo, es un grupo multidisciplinario que es lo más importante. Cuando ustedes tengan alguna duda, pueden escribir en estos correos, estos son los míos del hospital o este otro personal, preguntando cosas y nosotros simplemente los orientamos para ver quién los puede ayudar. Si tienen ya como una cita pendiente en mente, también nos pueden escribir por estos correos y podemos ayudar a agilizarles la cita. La cita en general puede ser con el neurólogo o el psiquiatra o el fisiatra, cualquiera de estas áreas, o conmigo, para uno ver si el paciente ya tiene alguna opción de alguno de estos tratamientos quirúrgicos o simplemente necesita que todos estos doctores, entre todos junticos, les ayuden. Entonces, simplemente que se comuniquen y nos pregunten. Bueno, yo quiero saber si hay preguntas, tenemos 5 minuticos. Entonces, mientras mi compañero recoge algunas preguntas, doctora, por aquí tengo una que dice, ¿a qué edad aparecen los síntomas de Parkinson? Pues realmente no hay edad, depende del Parkinson. Hay unos Parkinson que tienen un componente hereditario, o sea, son familias que todas sufren Parkinson. En algún congreso preguntamos quién había operado la persona más joven y había sido de 12 años, una niña que los síntomas de Parkinson le aparecieron porque toda la familia la tenía, era como genética, pero eso no es lo usual. Generalmente los pacientes es como en la edad media, o sea, a los 40, a los 50, a los 60. Lo que pasa es que no empiezan así tan dramáticos como uno conoce el Parkinson. A veces el Parkinson empieza con síntomas no motores, o sea, no empiezan con temblor y rigidez y lentitud, sino con otras cosas. Pierden el olfato, el sabor al comer, se sienten muy cansados, fatigados, les da mucha orinadera y esos síntomas son de Parkinson, entonces pueden empezar desde edades muy tempranas, a los 30, a los 40 años, a los 50, pero a los 50 es que ya están temblando y con todos los síntomas motores. Entonces realmente puede haber una amplia gama de edades para el inicio. Bueno, el síndrome de piernas inquietas o piernas locas tiene que ver con el Parkinson. ¿Cuál es la causa? ¿Es hereditario?
Puede estar asociado a algunas enfermedades que son movimientos anormales, pero no es que sea parte del Parkinson. Pero algunos pacientes con Parkinson que toman algunos medicamentos les da también ese síndrome. Para esa enfermedad también hay una cirugía especial. Se les puede poner un electrodo parecido a esto que pusimos, pero en la columna, en la médula, y ese ayuda al síndrome de piernas inquietas, dejan de moverse. Es otra opción, pero cuando ya han explorado todos los medicamentos, los han variado, les han dado otros tratamientos y no han mejorado. ¿De qué material son los electrodos? Se llama titanio, son de titanio. Dice, tengo hipotiroidismo, ¿qué efectos de temblor me puede dar? Sí, las enfermedades tiroideas, como les dije ahorita, pueden dar temblor, cualquiera de las dos. Generalmente el endocrino, que es el médico especializado en esas enfermedades, es el que tiene que manejar el medicamento, bajarlo, cambiarlo por otro que produzca menos efectos adversos o tratar el temblor en sí. Pero sí, esa enfermedad cursa con temblor y no es un Parkinson, ¿cierto? Eso es simplemente por el hipotiroidismo. Perfecto, doctora. Por acá preguntan, en este tema se puede hablar de los tics, ojos, boca, hipo y yo agregaría manos. Hay otros trastornos de movimiento que cursan con tics, que cierran los ojos. Hay una enfermedad específica que es una distonía, como la niñita torcida que les mostré del cuello. De esa misma familia de enfermedades hay una distonía que se llama el síndrome de Meigs, que es los ojitos cerrados, empiezan a parpadear todo el tiempo, cierran los ojos completamente y también la boquita la empiezan a cerrar. A esa cirugía también le puede servir en algún momento de la vida si no mejora con otras cosas este tipo de cirugía. Pero hay un síndrome específico que cursa con un montón de tics, aplauden, emiten sonidos, gemidos, matan el ojo, tuercen la boca, que se llama el Guillain de la Tourette. Ese es un síndrome distinto. También hay un target específico en el cerebro en el cual se pueden implantar electrodos en el caso tal de que no mejore con el tratamiento que el neurólogo y el psiquiatra les manden con pastillas o con terapias. Preguntan, ¿el tratamiento quirúrgico es igual para el Parkinson y para la esclerosis múltiple? No, es que son enfermedades completamente diferentes. La esclerosis múltiple en sí no es que sea de tratamiento quirúrgico, no hay una cirugía que cure o que mejore la esclerosis múltiple. La enfermedad de Parkinson tampoco se cura con esta cirugía. Miren que mejora el temblor, la rigidez, la lentitud y algunos síntomas no motores como el cansancio, el sueño, pero no cura las enfermedades. Las cirugías no curan estas enfermedades y son dos enfermedades completamente diferentes. Para esclerosis múltiple no hay este tipo de cirugía. Lo único que se puede operar en esclerosis múltiple con electrodos es los pacientes que tienen dolor. El dolor por esclerosis múltiple de pronto les puede servir la implantación de algunos electrodos, pero son enfermedades completamente distintas y el tratamiento es con otras cosas, con medicamentos, no con cirugía. Bueno, ¿las neuronas se recuperan? Ay, no. No, las neuronas son demasiado lábiles, sensibles. Bueno, es un no que no es absoluto como todo en medicina, pero uno no puede pensar que una neurona pues como que va a revivir. Cuando uno graba las neuronitas, que les dije que emitían sonidos, ellas cantan, uno inclusive escucha cuando de pronto la agujita pasa por toda una cabecita neuronal, porque ella como que se desinfla, ella se queja, ella suena así. Como que se desinfla, esa neuronita ya no existe más. Entonces, es mejor pensar que no se recuperan. Lo que pasa es que uno dice no es un no absoluto, porque por ejemplo, los nervios periféricos a veces se pueden ir recuperando, ellas van volviendo a crecer y tratan de empatarse con el otro. Pero adentro, en el sistema nervioso central, en el cerebro, es mejor pensar que cuando una neurona se dañó, ya está dañadita. Lo que pasa es que otras redes neuronales alrededor pueden empezar a tratar de buscar la misma función. Entonces, por eso uno ve pacientes que van teniendo mejorías y por eso uno guarda las esperanzas, se hacen rehabilitaciones y este tipo de terapias tratando de mejorar. O sea, que es un no como dudoso. Bien, doctora, entonces aquí hablando de la cirugía, para mejorar el Parkinson no se puede operar a nadie con anestesia general, ¿por qué? También se pueden hacer cirugías con anestesia general.
usted puede hacer esta misma cirugía con el paciente dormido completamente, simplemente que no tiene esa ganancia que le da a uno el paciente despierto. Como les decía, el cerebro es cruzado, cuando uno opera este lado, está manejando el lado izquierdo. Entonces yo estoy metiendo por aquí el electrodo, lo prendo, lo pongo en el punto que es, tiene el temblor, deja de temblar y yo digo, bueno, estamos en el punto. Si el paciente está dormido, yo no tengo esa opción. Simplemente lo hago por imagen, por grabación de las neuronas si es que las estoy grabando, y también se puede operar. En muchas partes del mundo operan dormido, esa es otra opción. Es otra técnica diferente, pero sí se puede. Bueno, doctora, yo creo que esta pregunta es más bien para reafirmar. Dice, ¿cómo iniciar el control con el hospital? ¿Dónde asistir? ¿La cirugía tiene algún costo? Yo quiero recordarles de todas maneras que el primer contacto es el número telefónico 448-2626, los correos que la doctora les dejó en pantalla, y adicional a eso, ¿qué más información, doctora? Generalmente los pacientes entran al hospital porque tienen orden de su médico tratante, o sea, el médico general o el médico neurólogo o el psiquiatra, cualquiera de los que lo ve, se le ocurre que ya necesita una cita más especializada para ver si se beneficia de cirugía. Entonces ustedes llegan con su orden de su EPS, de su Sisbén, de su prepagada, de su póliza, de lo que sea, con esa orden dirigida al neurólogo. Básicamente el neurólogo de movimientos anormales, así se llama este neurólogo que es más especializado, es el que los atiende. Otra opción es que los vea yo, neurocirugía funcional. Entonces, con la orden para el especialista de neurología o neurocirugía los ingresamos al programa. Les hacemos una historia muy larga, les preguntamos de todo y ahí decidimos, bueno, necesita cita con psicología, terapia de familia, trabajo social, fisiatría y todos los que les dije, que son 7 citas, todos los ven y luego en una junta médica evaluamos si ya están listos para operar o les falta mejor optimizar los medicamentos, hacer más terapias. Otra opción es particular la cita. Una cita en el hospital particular vale 150,000 pesos, la piden con el neurólogo, con neurocirugía y le hacemos el ingreso. Las otras 7 no las van a tener que pagar, porque es que ahí simplemente generamos las órdenes para que ustedes hagan las diligencias en la EPS o en la institución de salud que tengan, para que ellos las autoricen con nosotros. La cirugía en sí, de las 171 de cerebro que hemos hecho, y también ponemos electrodos en la columna, en la corteza, en otras partes, en total llevamos 311, ninguna la hemos hecho particular, siempre se hacen por el sistema de salud. O sea, cuando analizamos en la junta que se benefician de la cirugía, les damos la orden y ustedes la gestionan en la salud que tengan, en la póliza, en el Sisbén, en el EPS, en el servicio que tengan, y ellos autorizan la cirugía y nosotros la hacemos. Entonces ustedes no la tienen que pagar. Y como es una cirugía de tan alto costo, tampoco hay que pagar copago. Entonces, es una cirugía que la cubre el sistema. Lo que pasa es que tarda su tiempo hacer las gestiones, pero se puede lograr. Bueno, esta como que habla más, hace énfasis en los signos de alerta. Doctora, ¿hay algún síntoma de inicio en el Parkinson? Como les digo, los síntomas pueden ser tan sutiles que retrospectivamente es que uno al preguntar se da cuenta que ya le había empezado el Parkinson con tiempo. O sea, lo típico es el temblorcito, que les empieza un temblorcito y generalmente es en un solo lado, en la manito, pero también puede ser no temblor, sino rigidez, entonces empiezan a arrastrar un pie. Entonces van caminando y un piecito como está rígido, como está tieso, sin movimiento, o tienen trastornos en la marcha. Pero los otros síntomas no motores pueden aparecer, lo que les dije ahorita, pierden el olfato es el que primero se pierde, pero es muy difícil saber que el paciente no está sintiendo olores, o uno decir, ay, no siento el olor a la comida hoy, ¿será que tengo Parkinson? Pues no, eso no. Pero cuando uno pregunta hacia atrás, eso es lo que puede pasar, o el sabor, van perdiendo el sabor, o empiezan con mucha orinadera, mucha frecuencia urinaria, o con constipación. Entonces, los pacientes que no pueden hacer deposición se demoran mucho, no van diario, sino que se demoran más días para hacer la deposición, también puede ser un síntoma, estreñimiento, puede ser un síntoma precoz de Parkinson. Pero eso tiene que analizarlo, es un especialista, porque tampoco nos podemos llenar pues de nervios a todas horas, no, hoy no hice popó, ¿será que tengo Parkinson? No, es que ya no siento los olores, no, o sea, es un grupo de síntomas que uno tiene que ir interrogando y viendo a ver qué pasa. Pero si usted tiene en la familia pacientes con Parkinson y tiene dudas, porque todo lo que yo les estoy diciendo de pronto lo tienen, fatiga, cansancio, dolor en todo el cuerpo, constipación, pérdida del olfato, bueno, ¿será que es que me está empezando el Parkinson, aunque todavía no tiemble, ni esté rígido, ni esté lento?
Esa sí es una posibilidad. Entonces, nada en los extremos, para que no se vayan de aquí pues todos asustados pensando que todos tienen Parkinson, porque todos podemos tener constipación o frecuencia urinaria o dolores. Aquí hay varias en una. Un paciente con Parkinson desde hace 10 años puede ser candidato de cirugía. ¿Cuánto le puede durar la cirugía? ¿Es necesario continuar con medicamentos? ¿Es necesario hacer terapias de rehabilitación ocupacional y física? Sí, hay que seguir haciendo todo lo que los doctores dicen, tomándose los medicamentos. La cirugía no suspende la medicación, se puede disminuir, porque generalmente cuando los operamos ya se están tomando 3 o 4 medicamentos diferentes, pero siempre tienen que quedar por lo menos con una. Si el paciente está divinamente, inclusive se sigue tomando la medicación, pero menos dosis o menos número de pastillas. Todos necesitan rehabilitación, siempre. Un paciente con Parkinson, operado o no operado, es vital el ejercicio. Todos deberíamos hacer ejercicio, todos los seres humanos, los pacientes con Parkinson más, por lo menos media hora cada día, descansar 1 o 2 días a la semana, pero el ejercicio previene todas las enfermedades degenerativas y la enfermedad de Parkinson específicamente. Entonces, ejercicio y rehabilitación, sí, lo mejor es montar en bicicleta, pero estática, no vayan a montar en una de las otras que se caen. Entonces, montar en bicicleta recupera mucho la motricidad en los pacientes con Parkinson. Y por último, ¿hay otras cirugías diferentes a ya la especificada? Sí, como les estaba explicando ahorita, esta es poner los electrodos, pero también se pueden hacer pequeñas lesiones en el cerebro para controlar el Parkinson, con calor, con alcohol, con radiofrecuencia, con radiocirugía, con ultrasonido, también se pueden hacer. San Vicente Fundación. San Vicente Fundación.